Comenzamos con la clase número 9 del Sefer Yetzirah. Vamos a estudiar en esta ocasión la Mishnah Vav, Perek Aleph, Mishnah Vav. Después de que vimos en la clase pasada, estudiamos en la clase pasada los Ma'amakim, las diferentes profundidades de las que habla el Sefer Yetzirah, y nos concentramos específicamente en las últimas 4 que hablan de los puntos cardinales norte, sur, este y oeste, la relación con la Merkabá y la relación con la tierra de Israel. Ese mismo tema tiene bastantes más aristas que vamos a tratar de incorporar en la medida en que vayan apareciendo otros puntos importantes en el libro. Dice la Mishnah Vav del Perek Rishon, la Mishnah Vav dice así: Eser Sefirot Belimá. Son 10 sefirot. No se olviden que estamos en la Akdamá, estamos con una especie de introducción donde se están analizando las sefirot desde diferentes perspectivas. Entonces Rab dice así: Eser sefirot, dice el de Sefer Yetzirah, Eser sefirot Belimá, son 10 sefirot que se conoce así como Belimá, espirituales, o sea, inmateriales. Tzpiatan kemar'e bazak. Tzfiatam, la observación de ellas, o sea, el poderlas observar. Vamos a utilizar esa palabra que en hebreo está escrito litzpot. Litzpot normalmente es una visión de tipo más material, pero acá vamos a hablar de observar, que para incluir todos los aspectos. La observación de ellas es como el mar'e abazak, es como si se viera un rayo. O sea, si una persona podría ver una sfirá, vería como el brillo de un rayo. Betachlitan ein lahen ketz. Y el tajlit, o sea, hacia donde se proyectan las sefirot, no tiene fin. Bedibru bahem beratzo vashov. Y hablaron en ellas, o hablaron con ellas, Beratzó, Bashov, yendo y viniendo. O sea, en una situación del movimiento. Cuando se habla de Ratzó, Bashov, se está hablando del proceso del movimiento, ¿no? Del movimiento del mundo que proviene o que viene a través del movimiento de la Sefirot. Belema amaró que sufa y rodofu. Y el suma amar, la forma en que las Sefirot se manifiestan, se expresan, hablan, es como una sufá, es como si fuese una tormenta en la cual mucho es perseguido. Belifnei kis'o hen mishtachavim. Y delante de su trono, o sea, del trono de Kadosh Baruj Hu, ellas, las sefirot, se prosternan. O sea, vuelve a hacer hincapié en un punto que también se dijo en la Mishnah anterior, cuando se hablaba de que todos los Hamakim, todas las profundidades están conectados con el Adom Yahid, con el Señor único, o sea, con Hashem, que el Melech Neeman, etc. También acá estamos hablando finalmente que todas estas realidades espirituales, a través de las cuales Hashem creó y maneja su mundo, finalmente le obedecen a él, y esa es la metáfora de que la Sefirot se prosterna delante de su trono. Vamos a comenzar a explicar lo que está escrito acá de una forma un poquito más profunda. La palabra tzipiá, la palabra observar que se utilizó acá, More bederech klal al chazon nevuí o misti. Normalmente generalmente se ocupa a una visión mística, a una visión profética. Nosotros conocemos en la expresión esta de tzipiá, conocemos también tzofé, que significa el que observa. Conocemos también el famoso monte que está en Jerusalén que se llama Harat Sofim, el monte de los observadores. Mitzpe es el nombre de un lugar dentro de la heredad de Yehudá, etc.
Voy a hablar un poco más de cada una de estas cosas. Simplemente lo que quiero expresar es que la raíz de la cual proviene este verbo, que significa observar, no solamente indica una observación de tipo material, como la que uno puede hacer desde un mitzpeh, desde un observatorio, sino que, como dice acá Rav Kaplan, estamos hablando de un hazón, de una visión profética o mística. Esto quiere decir que cada vez que encontremos en diferentes psukim, en diferentes lugares del Tanaj, la expresión esta del itzpot, observar, tenemos que relacionarla con una observación de tipo en la época en que había profecía profética y en nuestras épocas de tipo mística. ¿Qué significa místico? Esto quiere decir que son códigos, o sea, cuando hablamos del misterio, cuando hablamos de lo místico, quiere decir que se nos comunican mensajes que están codificados y por lo tanto necesitamos abrirlos, decodificarlos para poder entender cuál fue el mensaje. Esto también se daba a nivel de profecía. La profecía también se comunicaba a través de código que el profeta normalmente solía explicar él o aquellos a quienes dirigía entendían. Hoy día, que vamos a ubicarlo en la Metziut que tenemos hoy, hay obviamente mensajes codificados que necesitan ser interpretados. Bueno, esta captación de estos códigos es lo que se conoce como tzipiyá. Y es por eso que dice que tzepiatán, la observación, el ver, las sefirot, esto es como ver un rayo. A ejalot, todas las posibilidades que tenemos de poder entender el mundo de la sefirot, hay un texto, trae Rav Kaplan, que se conoce como el texto de los palacios, o a Ejalot, el texto de los palacios o Ejalot, que es un texto 100% místico, o sea, es un texto que está codificado y por lo tanto se necesita abrirlo para entender. Atik, obviamente bastante antiguo, Sheitahem Vehu Ben Zemano Shel Sefer Yetzirah, que probablemente también podemos decir, dice Rav Kaplan, que tenga la misma antigüedad que el Sefer Yetzirah, y por lo tanto el lenguaje es muy críptico, oculto, ya los dije, son códigos, ¿no? Un Medaber, y este libro, el libro de los palacios, Medaber al Tzipiat Merkava, trata o se concentra en la forma en que se observa la Merkavá, o sea, el carro de Yehezkel que explicamos en la clase pasada, a través del cual Hashem conduce su mundo según las diferentes características que esta anagá, esta conducción tiene en el mundo. A Merkavá Elokit, la Merkavá divina, Mofía Bajazón Yehezkel, ya lo habíamos estudiado, Vehamunach meshamesh leteura havaya, y este munach, este concepto de Merkavá, el carro, el trono de Hashem descrito como un carro, sirve como una especie de teur, de explicación o de identificación de la havaya mística, o sea, de la vivencia mística Bedargotea Akvohot Beyoter, en sus niveles más elevados. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que existe un proceso de decodificación. Vamos a utilizar esos conceptos para que nos sean más fáciles de entender, que es lo mismo que, por ejemplo, si yo tuviese que dedicarme a comprender un idioma antiguo, digamos que los jeroglíficos egipcios, para poder leer un documento que es necesario tratar de entender, ¿no? Entonces, la decodificación de cada uno de las hierografías, o sea, de los dibujos que hay en la escritura jeroglífica, o sea, de los egipcios antiguos, es una situación que necesita conocimiento de los símbolos, conocimiento de las ideas que ellos tenían, que cuando
dibujaban un pájaro significaba el pensamiento, cuando dibujaban un río significaba la eternidad, etcétera, etcétera, y de esa manera ir construyendo una idea. Esa es una forma muy simple de manifestar lo que es la decodificación. También a niveles más complejos, cuando una persona, por ejemplo, estudia física cuántica y tiene que ingresar a los problemas cosmológicos de estos que son los graves, ¿no? los difíciles, empieza a utilizar todo tipo de elementos que aprendió en toda su vida como matemático para poder ir entendiendo y decodificando los problemas y encontrando primero la descripción del problema para poder llegar de alguna manera a su solución. Bueno, estos ejemplos materiales van a ser muchísimo más intensos, muchísimo más profundos cuando ingresamos a la realidad mística, o sea, a una realidad que no es necesariamente la realidad religiosa, en el sentido que la persona cumple una serie de preceptos, sino que además de ese primer nivel, que si no está, no hay ingreso a lo místico realmente, necesitamos que esté este primer nivel de cumplimiento, de cercanía a los preceptos, ya sea que sean los preceptos de la Torá para los judíos, los preceptos de las leyes no ágidas para aquellos que no lo son, etc. Esta dinámica es lo primero que se necesita para poder avanzar, de la misma manera que es imposible que una persona pueda comprender, como les dije en el ejemplo, física cuántica, si jamás aprendió a sumar o a dividir, por ejemplo, ¿no? Entonces, el primer paso es el mundo de la religión, y después de esto se avanza a un mundo donde se van a presentar visiones como el rayo, o sea, no permanentes, sino de escaso tiempo, en las cuales vamos a recibir ciertas informaciones que tenemos que explicar. Esto es lo que se conoce como la Havayá mística, o sea, la vivencia mística en sus niveles mayores es lo que se conoce como la meditación de la Merkabá, o sea, la meditación del carro, que es el centro de lo que está escrito en los libros de los aposentos divinos o el libro de los palacios. Sefer Yetzirah, en nuestro libro, el libro de Yetzirah, describe, va a describir ahora Ech nirot a Sefirot behazayon misti. ¿Cómo vamos a observar a las Sefirot desde un punto de vista de observación mística? O sea, ver el código y tratar de abrirlo. Bemishnayot HaKodmot, en las anteriores, Divera Katuv al ha-targilin a-meshamshim kedei litzpot basefirot. Se hablan de una serie de ejercicios que se pueden realizar para poder observar la Sefirot. Bekaet hu metaer et mar'an. Y ahora va a tratar de explicar cuál es el aspecto que éstas tienen. O sea, en los capítulos anteriores, las Mishnayot anteriores, vimos todo tipo de formas en que nos hemos tratado de escribir la Sefirot a partir de los Amakim, por ejemplo, que es la Mishnah anterior de las profundidades. Observando que la Gvurá, una de ellas, representa el norte, etcétera, etcétera. Esas son formas en que hemos observado, son targilim, son ejercicios para poder llegar a observar el código en su punto esencial. Y ahora vamos a verlas realmente. El Sefer HaBahir, Ot Ktav Atik Meot, otro estudio también bastante antiguo. Masvir Sheamilat Tzipiyah, él allí estudia que la palabra Tzipiyah, que Sheba Meashoresh Tzafak, viene de esta raíz, de la raíz Tzadik Peihei, Merameset al Istaklut Mimakon Gaboa Klapei Mata. Se refiere a mirar desde arriba hacia abajo. Bamishnah Kodemet, en la Mishnah anterior del Yetzirah, Diver Sefer Yetzirah la Sefirot que al Asara Omakim, dijimos las 10 profundidades. Habló de las 10 profundidades en la anterior. Bekasher Mistaklim Laome, que cuando se
se mira hacia el Omek, hacia lo profundo, mistaklim bederech klal lemata. La visión es siempre hacia abajo, o sea, por eso es la tzipiá de la que vamos a hablar, es una observación, una visión hacia lo profundo, porque hemos hablado de 10 profundidades, o sea, las sefirot, y si las quiero ver tengo que mirar de arriba hacia abajo, ingresar a lo profundo. Un besifruta ejalot, y en todos los libros que hablan de los aposentos divinos, a Havaya Amistit, la vivencia mística por excelencia, Metueret la Rov, siempre es descrita, o en la gran mayoría de los casos es descrita, que Yeridá Klapeimata, como descender, Anikret Yeridá la Merkabah, y se denomina en los libros sagrados con la expresión descender a la Merkabah. Voy a explicar un poco, el Rab va a explicar también un poco más a qué se refiere. Es como la experiencia mística se compara con el descenso, con una caída libre. Es como si las personas bajaran de pronto de un mundo mayor y cayeran en una especie de agujero. Entonces la experiencia mística es eso, es un descenso al punto central del código, que es la Merkabah. Ajata Sivot, una de las causas, dice Rav Kaplan, Shetzipia besefirot nikret yeridá, que la observación de la sefirot se llama descender, Hi shekedei leakshim zot yesh leasig, para poder llegar a esto es necesario conceptualizar, captar, reshit primero todaat chokhmah. Es necesario capturar o poder comprender la conciencia de la sabiduría. Kefi shenidom kodem, como ya habíamos estudiado antes. Bemaarejet a sefirot, en el sistema de la sefirot, leumat zot, frente a esto, Chokhmah hi agboa beyoter. La Chokhmah es la mayor de todas. Ulefajot meelu shenitan lehagia aleihem, por lo menos de aquellas a las que se puede llegar. Eta tipus a la etz, tratar de escalar un árbol, o sea, de trepar por un árbol, de 32 netivot, Chokhmah, de 32 sublimes caminos de sabiduría, yesh leatchil al yedei debekut ba Chokhmah. Hay que comenzar uniéndose a eso que se llama Chokhmah. Ukeshezo museget, cuando esto es obtenido, cuando esto es captado, mistaklim lemata el asefirot ajerot. Es posible mirar hacia abajo, hacia el resto de las sefirot. Rak az, entonces, matchilin letapes bemala a sefirot. Solo entonces, cuando se ha bajado a la Merkabah, se puede nuevamente elevarse a las alturas de la sefirot. Umatchilin batachtona, y se comienza desde la menor, de la que está más abajo. O sea, en otras palabras, el proceso que está describiendo el Rab, que se encuentra en la descripción de los libros, ¿no? Especialmente en los aposentos divinos, se refiere a que la caída esta, el introducirnos como en este agujero, en este pozo, ¿no? En el que bajamos hacia la Merkabah, solamente se puede lograr hacer de una manera que sea correcta cuando hemos adquirido, nos hemos reunido, nos hemos conectado con la Chokhmah en un principio. Si nos hemos conectado con la Chokhmah en un principio, entonces podemos descender a este mundo de lo profundo, que es el mundo del código, y de esa manera llegar hasta la sefirá más ínfima, la más de abajo, no ínfima en el sentido de poder, sino en la ubicación, y comenzar de ahí nuevamente a subir, a escalar, a trepar hasta los niveles mayores. Esta es la forma de entender la tzipiá, ¿no? Entender
la observación, como dijimos, este talij, este proceso místico que trae acá el Sefer Yetzirah. Hay más elevaciones que es importante tener también, poder captarlas, ¿no? O poder entenderlas para seguir avanzando en el proceso de lectura del Sefer Yetzirah y en sus cumbres, las cumbres que él tiene, ¿no? Y para eso quiero referirme a diferentes psukim, diferentes citas donde encontramos la expresión de la palabra tzipia. Y en cada una de ellas se esconde una experiencia mística, algo que nos va a hacer caer justamente a esas profundidades para después podernos elevar si es que hemos adquirido la Jochma primero. Está escrito en el Tanaj. Lo traigo. Me voy a referir a un par de cosas. Está escrito en el Tanaj que Shlomo Amelech, Shlomo, escribió 3 libros. Escribió el libro de Shir Hashirim en su juventud, escribió el libro de Kohelet cuando era, o Mishle cuando era persona adulta, y Kohelet cuando ya era mayor. Shlomo murió joven, entonces el mayor acá es relativo, ¿no? Akshab, en el Kohelet, que es el libro final que el rey escribe simplemente, donde está su forma que tiene de ver finalmente el mundo entero, él dice en varios lugares, trae acá en varios lugares, la idea precisamente de la necesidad de subir de una madriga a otra, o sea, de ir de un nivel a otro nivel, y que no debemos caer en la presunción de querer entenderlo todo, de que lo sabemos todo y podemos avanzar de nivel en nivel así, sin más. ¿Okay? No es así. Son momentos que hay que ir pasando, ¿no? Y eso es justamente el hecho de que cuando no estamos suficientemente preparados con la Jochma para poder acceder a todos estos niveles, entonces caemos en un sentido de Hevel, de vanidad, como comienza el Kohelet, que dice Hevel Havalim Amar Kohelet, Havel Havalim Hakol Havel. Dice, vanidad de vanidades, dijo Kohelet, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Se menciona 7 veces la palabra vanidad porque son 7, que se refiere a un Zerampin, a un nivel de Sefirot que no están utilizadas para lo positivo, sino para lo negativo. Y de allí yo quiero hacer el salto a otro de los libros que escribió Shlomo, que es el que dije que escribió cuando él era persona adulta, que es el Mishle. Y aquí en el Mishle, al final, en el Perek Lamed Aleph, Shlomo Amelech escribe una canción como una especie de alabanza a la mujer virtuosa. Se refiere a su madre, Batsheva, está referido a ella, y dice acá muchas cosas que son bastante interesantes y profundas, y obviamente muchas de ellas hay que entenderlas porque suelen contradecir unas cosas con otras de los principios que nosotros conocemos de la Torah. Sin embargo, en parte de esta shirá hecha para su madre, Shlomo escribe en el capítulo 31
en el versículo 27, o sea, 31-27 del Mishle, dice, Sofía alijot beita, belegen atzlut lotohel. La explicación más simple es simple. Quien observa, Sofía, los caminos de su casa, o sea, sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer, conoce hasta la cantidad de granos de azúcar que tiene el azucarero, sabe todo lo que pasa en casa, quien lo observa, lo sabe, lo conoce. ¿Bien? Ese es el pshat, la explicación simple. Y esto obviamente lleva a que no es una persona perezosa, el pan del perezoso no come, o sea que es una persona muy hacendosa, que conoce, que sabe, que vigila, que supervisa, que sabe todo lo que pasa en su casa. Ok, esa es la explicación simple. Sin embargo, la palabra que ocupó Shlomo fue Sofía. Y acabamos de entender y acabamos de leer que la palabra Sofía significa una experiencia mística, una visión de los códigos y de la forma de poderlos abrir, lo que conocemos como mística. Entonces, este Eshet Hail, esta mujer de valor, o esta definición de un ser humano como Eshet Hail, que es de valor, no solamente se centra en términos de tipo material, que ya en sí son muy loables, como están escritos acá, sino que realmente estamos hablando de un nivel de pareja, de un nivel de mujer, que habla de una mujer que es una profetisa. O sea, una mujer que observa, Sofía Halijot Beita, o sea, que tiene la capacidad de poder observar místicamente, o sea, de ingresar a los códigos, de abrirlos y de explicárnoslo. Y por eso que lejen atzlut lotohel, el pan de la pereza no comerá. ¿Por qué? Porque tiene la suficiente capacidad para poder entender más allá de la realidad simple que se nos presenta. Esto es el centro de la definición real de una mujer de valor. Ahí vemos, por ejemplo, en la aplicación del Sofía, del Itzpot, en el sentido ese de la profundidad del conocimiento, de la profundidad del entendimiento a este nivel que llamamos místico. Tenemos mucho, ¿no? Pero quiero referirme a otro punto que también es de suyo importante, que es en el libro de Nehemías. Nosotros encontramos toda la historia que se refiere a Nehemías, el hecho de que él vuelve a Eretz Israel para ayudar a la reconstrucción de la ciudad y del Bet HaMikdash, o tratar de fortalecerlo. Y cuando él llega hace algo bastante noaz, bastante atrevido, sale de noche con un solo caballo y unos alumnos a dar vueltas por las murallas de la ciudad para ver qué lugares son los más vulnerables que hay que tratar de reconstruir, y después organiza todo el pueblo en Jerusalén en 42 grupos, que cada uno de ellos se dedica a la reconstrucción de una parte de la ciudad. Y en el capítulo 3 va mencionando en Nehemías quiénes son estos 42 grupos y qué personas los componen, y en qué lugar se ubican de la topografía de la ciudad de Jerusalén, que se está reconstruyendo su ciudad. Y en este recuento se hace mención de una persona que se llama Shallum. Una persona que se llama Shallum, que él viene de un lugar que se llama Mitzpah, Y quiero referirme un poco a este punto, ¿okay? El pasuk que está en Nehemías, en el Perek 3, en el capítulo 3, en el versículo 15. Y el Naví dice de la siguiente manera: Bet Sha'ar Ha'ain, la puerta del ojo,
Ain es ojo, pero también significa manantial. Y normalmente las Biblias lo traducen como la puerta del manantial. Ejzik tuvo hazaká, o sea, tuvo una propiedad de ese lugar, se asentó en ese lugar, Shalun, una persona que se llamaba Shalun. Shalun y Shalum con mem o con nun es lo mismo, es la misma raíz, que a veces se pronuncia así y a veces se escribe así, son cosas de la forma de escribir el texto. Y este Shalum, dice acá el Naví, era Ben Kol José, el hijo del gran vidente, o sea, el hijo del vidente. Sar Pelej, él era ministro de la comarca Ha-Mitzpah, de Mitzpah, Behu Ivneno, y él la construyó, o sea, la parte de la muralla que está al lado del Sharain, de la puerta de la fuente, Vaitalelenu Beyamit Dal Totav, y él la reconstruye, ayuda a la reconstrucción de este lugar, y además juntamente pone en esta puerta, en la puerta de la fontana, de la fuente, pone las puertas de esta entrada, Manulav, sus cerrojos, su berijav, sus travesaños, Vet Homat Berejat Ashelach, y la muralla que rodea la piscina de Shelach, que hoy día se conoce como el Shiloah, Legan Hamelech, que queda en la dirección del jardín del rey, Ve'ad Hamaalot Yordot Meir David, hasta las escaleras que descienden de la ciudad de David. Bueno, este pasuk es muy simple, dice una persona dónde está trabajando, qué es lo que está haciendo y cuál es su tafkid, ¿no? Su función. Sin embargo, podemos estudiar esto un poquitito más en profundidad según lo que acabamos de comprender del Sefer Yetzirah, de la palabra tzipiyah, de la contemplación, de la observación de una havayá, de una vivencia mística. Y es el hecho de que todo lo que está referido a este pasuk habla de una visión, habla de visiones. Primero, la puerta en referencia se llama la puerta de la fuente, porque dice Ain, que es fuente en hebreo, pero Ain también es ojo. O sea, estamos hablando místicamente de que la ciudad de Jerusalén tenía en uno de sus lugares una puerta, un sha'ar místico, donde las personas podían ingresar, pasar de una realidad a otra realidad, o sea, ingresar a una realidad paralela. Y esto es el lugar que se conocía como la puerta, el Sha'ar Ha'ain, la puerta del ojo, o sea, de esta realidad paralela. Y este lugar estaba justamente en poder, o sea, la persona que manejaba ese lugar era Shalum, y Shalum era hijo del gran vidente, o sea que él conocía exactamente cómo se traspasaba de nuestra realidad simple a la observación de la mística, a la observación de lo místico en esta realidad paralela. Y además, esta persona era zar, ministro, o sea, era una persona importante en una comarca que se llama Mitzpah, que también viene de la palabra tzofé. O sea que la cualidad de él, de poder averiguar, de poder entender, de poder ubicar precisamente esas realidades paralelas que existen dentro de la ciudad, se le da el hecho que él también viene de un lugar paradigmático dentro de la tierra de Israel que se llama Mitzpah, un lugar donde se observa. También desde allí, desde ese lugar, se observan realidades paralelas. Y él se dedica a arreglar el lugar. La Kavaná es, además de lo material, estamos hablando a nivel espiritual, atraer a más personas que puedan transitar desde esta realidad a la realidad paralela. Y allí pone pone las puertas, y pone los manulim, pone los cerrojos y los travesaños, o sea, fija las leyes, fija las formas en que se hace este tránsito de nuestra realidad a una realidad paralela. Y la muralla, termina diciendo el pasuk, la muralla de la piscina de Shelach, o sea, de lo que se conoce como
Mei Shiloach, el manantial de Shiloach, que queda en el jardín del rey. O sea, estamos entendiendo que esto que está mencionando ahora, esta es la realidad paralela. O sea, la realidad paralela a la que ingresaron ellos tiene un referente material, que es Shiloach. Ustedes pueden ir a Jerusalén, lo van a encontrar. Pero acá en el Pasuk ya está hablando de esa realidad paralela. Y esa realidad paralela es el jardín del rey, que en ese jardín del rey hay una piscina, que es la piscina de Shelach. Shelach significa en hebreo muchísimas cosas y muchas cosas importantes. Entre ellas también significa espada, en el sentido de que de esta piscina que queda en el jardín del rey, o sea, en esta realidad paralela que llamamos el jardín del rey, ahí hay una espada. O sea, hay algo que permite el corte, que permite poder cortar entre una realidad y otra realidad en esta misma realidad paralela. Y todo esto queda en las Maalot, queda en las gradas que bajan desde la ciudad de David. O sea, el descenso, como lo acabamos de estudiar, el descenso de lo alto hacia lo bajo, hacia lo profundo, también está presente acá en la forma que tiene de identificar precisamente la realidad paralela. Podemos hablar mucho más y encontrar muchos otros lugares más en el Tanaj donde están explicadas estas experiencias místicas, y que lamentablemente las traducciones no nos permiten entenderlo, pero podemos conocer por nuestras tradiciones qué exactamente se está manejando detrás de lo que está escrito en forma pashut. El tema de la espada que está en la piscina de Shelach, Shelach es, o sea, la piscina de la espada, pues Shelach es espada, nos enseña que la experiencia mística, cuando se ingresa en ella, tenemos la capacidad de obtener un arma que con esta arma podemos dividir, ¿no? Lo que hace la espada es ingresar y abrir, ¿no? A no solamente matar, sino que mata abriendo. O sea que la experiencia esta mística, la decodificación, nos da la posibilidad de poder tener una espada en la mano con la cual defendernos en contra de la confusión. Esto es el jardín del rey, y esto nos aplica, o esto conecta entre la ciudad de David y este jardín del rey. La ciudad de David desde arriba y el jardín del rey hacia abajo. O sea, es nuevamente eso que dijimos que es la tzipiyá, es observar de arriba abajo. Esto es algo como para poder comprender un poco el trasfondo de lo que significa lo que dice acá el Sefer Yetzirah Tzipiatan, que no sea la tzipiyá, la observación. Dice además, quiero completar por lo menos esta idea en esta clase, que la observación de las sefirot, si fuese no posible, o sea, el ingreso, como dije, a esta realidad paralela, ¿no? Después de la puerta del ojo, es que la observación de estas sefirot se daría como si fuese un rayo, un rayo. Tzeruf Hamilim, dice Rav Kaplan, el Tzeruf Hamilim, la conexión de palabras, la koach mi pasuk be'achayot ratzo bashov kemar'e bazak, está tomado del pasuk de Yehezkel en el capítulo 1.14, donde se habla que los vivientes iban y venían, o sea, la idea del movimiento, y que este movimiento causaba un rayo, o sea, que el movimiento de los vivientes se refiere a los 4 animales que estaban en las puntas del carro divino de la Merkabá. Cuando ellos iban y venían causaban rayos, causaban una energía, que esa energía se parece al rayo, o sea, es denominada como el Bezek, como el rayo. Amila bazak, esta palabra bazak, rayo, Shemofia rak bemakom ze batanach, aparece solamente en la Merkabá, solamente ahí aparece en el Tanaj. Muvenet bederech klal que barak, la traducimos como barak, o sea, como un rayo, o kenitzotz, o a veces también como una chispa. Lefi perushim aharim, según otras explicaciones, Bezek more al meteor boer, o al bu'a shemitpotzetzet.
Hay otras explicaciones que comparan el Bezek como si fuese una especie de meteorito que arde, o sea, como una bola de fuego que arde, no como un rayo, es una bola de fuego que arde, o como una boa, como una especie de globo que explota. Lefikol adeot alalu, según todas estas opiniones, קובע ספר יצירה, fija el ספר יצירה, שניתן לצפות בספירות רק לרגע, que podemos observar las sefirot solamente por un momento. ואז הן נעלמות, y entonces ellas desaparecen. O sea que la posibilidad que tenemos de estas comprensiones, de codificaciones, etc., son de muy pocos momentos en que hay una conexión total y completa para después desaparecer. Amekubal Agadol Rabbi Moshe de León, uno de los grandes sabios llamado Rabbi Moshe de León, que vivió desde el año 1238 a 1305, Ayadua Beyoter Kemishe Pirsemet Zohar, conocido por todo el mundo como la persona que publicó finalmente el Zohar, no fue él finalmente sino su mujer, Matzia Ashva Meanienet. Él propone una comparación. Y la comparación que él hace es la siguiente. Él dice así. Su comparación se fija en los siguientes términos. Dice que Shetzofin ba Sefirot, cuando nosotros observamos la Sefirot, Bechizayon Misti, con una observación, con una visión mística, Hen Nirot Kemo Or, es como si fuese una luz. Shemesh Amuchzar el Kir Mikra Shelmain. Es como como si fuese la luz del sol que vuelve a una pared a partir de una keara o de un plato lleno de agua. O sea, si tenemos alguna palangana, algo lleno con agua, un balde lleno con agua y sobre eso viene la luz, el rayo del sol, es vuelto desde el agua a una pared. Que no se produce un efecto de luz muy interesante. Y así es como observamos la Sefirot, dice. Kol od akeara, mientras la palangana, einena naaklal, no se mueva, mientras la palangana no se mueva, amar'e amishtakef hu barur. El mar'e, la luz que se produce ahí dentro del agua y que se proyecta a una pared, va a ser claro. Ad hakal, sin embargo, el movimiento más leve de Yoter, goremet lo leishaver belanua bepraot, se hace que se quiebre este reflejo del rayo y se empiece a mover para un lado y para otro, o sea que no podamos litpos, no podamos agarrar esa luz. Beofen domé, de forma parecida, Hizayon barur shel sefirot, la observación clara de las sefirot, yahol leitkayem beteoria, se puede mantener en la teoría. Ahrak ima hatodaa shokaat beregua lahalutim, pero solamente si la conciencia está tranquila y está en paz de una manera total y completa. Abal machshava hitzonit, pero cualquier pensamiento externo, beluakala beyoter, incluso el más leve, oreset et achizayon legambre, destruye la visión mística por completo. Kasher atoda'ah hi bematzav shevo hi yechola litzpot basefirot, cuando esta situación está en una forma tal que puede observar la sefirot, y mufraat mikol asat adat mizarit, puede ser destruida por cualquier desvío o cualquier punto que nos saque de nuestra concentración. Esto quiere decir entonces que la posibilidad de la visión de estos códigos, de su revelación y su entendimiento y su comunicación depende de la tranquilidad del ánimo. Si vamos a querer llegar a estos niveles, necesitamos tener un ánimo tranquilo, no interferido, no molestado por pensamientos
cualquiera que estos sean otros pensamientos, porque van a causar que nuestra visión se quiebre inmediatamente. Muy difícil llegar a estos niveles cuando las personas vivimos dentro de los mundos materiales donde hay muchos problemas de tipo materiales, que pueden ser económicos, pueden ser políticos, pueden ser matrimoniales, pueden ser familiares, pueden ser muchos que pueden distraernos. Pues hay que saber que si hay esta distracción, entonces la observación de las sefirot se pierde. O es una cosa o es la otra. Es el mundo en que tenemos que elegir. Ok, vamos a quedar por esta clase hasta acá. Besat Hashem. Continuaremos la próxima clase con la explicación de esta Mishnah, la Mishnah del Bazak, del rayo, del momento en que se produce la experiencia mística.